Dios le bendiga a mis amados hermanos. Le damos una cordial bienvenida a este subpodcast Cristo y Punto. Y como siempre, para nosotros es más que un grato placer compartir con ustedes sobre la palabra del Señor. En esta preciosa noche nos acompaña nuestra hermana Verónica Gil y nuestra hermana Agnelis Reyes y esta su servidora Patricia Suárez. La noche de hoy, como siempre, tenemos un tema muy interesante. Estamos en el round 2 del tema pasado. Así es. Contenidos no cristianos que hace un cristiano. Contenidos no cristianos que hace un cristiano. Y yo sé que usted pudo ver la primera parte. Así es que vamos directamente a la segunda parte, pero aquí queremos hablar cómo surge esto, por qué hay personas que al principio muchas veces comenzaron bien, pero que hoy día vemos que el contenido que están ofreciendo, siendo cristiano, no es de un cristiano. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué han perdido su identidad? Entonces yo le quiero hacer esta pregunta a mis amadas hermanas. ¿Influye mi identidad como cristiana en lo que proyecto en las redes sociales? ¿Influye mi identidad como cristiana en lo que proyecto en las redes sociales? Bien, cabe destacar que identidad lo podemos conocer como ese conjunto de rasgos, características o expresiones que nos definen a cada individuo, que nos diferencian como cada individuo. Ahora, identidad en Cristo, a eso nos vamos a referir hoy, y es quiénes somos en Dios. Entonces, usted decía la pregunta de ¿influye mi identidad como cristiana en lo que proyecto en las redes sociales? ¿qué usted nos dice de eso, señorita? No, realmente sí influye nosotras como cristianas, porque se supone que es el modelo que tú estás proyectando, es lo que tú estás evidenciando. Se supone que si eres cristiano debes evidenciar los frutos del Espíritu, se supone que debes evidenciar lo que es la conducta de un cristiano. Es decir, que lo que tú eres es lo que se va a reflejar. Exactamente. Lo que tú eres es lo que se va a reflejar en las redes sociales. Por más que aparentes o por más que hagas ver, realmente lo que está en el corazón es lo que va a salir de nosotros. Así es. ¿Se está viviendo realmente la identidad de Cristo o una doble vida entre lo espiritual y lo digital? Sí, claro. Como versículo clave tenemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia aquí nos enseña que en Cristo somos nuevas criaturas. Nuestra vieja manera de vivir queda atrás y comenzamos una vida transformada. Pero también tenemos otro versículo que es en el libro de Gálatas, su capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esos son versículos tan claros y tan desarrollados a la manera de lo que estamos tratando de decir en este programa. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice que ya nosotros no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Esto significa que no debe existir una diferencia entre quién soy en la iglesia y quién soy en las redes sociales. Porque ciertamente dice que las cosas viejas ya pasaron. Ahora se supone que tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Ya tú no te puedes comportar igual. Ya tú no puedes tener las mismas actitudes, los mismos pensamientos. Gloria al Señor, porque eres una persona renovada, transformada en Cristo Jesús. Entonces, mi vida digital o mi vida en las redes sociales muestra la misma persona que soy delante de Dios. Es fácil fingirlo, es fácil estar dentro de la iglesia, no es por la ropa, soy sierva, pero cuando estoy de fuera, ¿qué es lo que yo estoy proyectando? Cuando no estoy dentro de la iglesia, cuando no estoy arriba del púlpito, ¿qué yo proyecto? ¿Qué es lo que realmente estoy dando a entender? Si hay una identidad o no hay una identidad. Entonces la pregunta fue clara, o sea, ¿lo que se está viviendo es realmente una identidad o una doble vida? Y creo que ahí está la respuesta. Es lo que tú misma haces, es lo que tú como cristiano estás haciendo.
Entonces, no es una respuesta de manera tan directa como que sí, yo tengo una doble vida, pero mis acciones te están dando a entender si la hay o no la hay. Amén. Sí, ahorita usted mencionaba en cuanto a lo que es influenciar, en cuanto a lo que es si mi vida está reflejando, o sea, de dónde provenieron esas ramas, si se puede decir, de personas que han tergiversado ya los contenidos, que personas que son cristianos, pero que están haciendo contenidos no cristianos. Es, en pocas palabras, cuando ya tú pierdes la identidad, cuando ya como que no conoces quién eres realmente en Cristo Jesús. Porque cuando tú conoces que tú eres hija de rey, que cuando tú conoces que tú eres hijo de presidente. No necesitas fama. Pero es que tampoco tú te vas a cuidar en cada cosa que vayas a hacer, porque sabes que como hija de presidente vas a, en pocas palabras, tus acciones van a, en pocas palabras, hablar un tanto en cuanto a lo que es tu padre. Personas van a hablar en contra de lo que es tu padre y eso, que es hija del presidente. O sea, sabiendo esto, vas a modificar tu conducta. Vas a modificar cada cosa que vayas a hacer. Entonces, cuando nos tergiversamos a contenidos que no edifican, estamos, en pocas palabras, perdiendo lo que es la identidad en Cristo Jesús. Amén. Amén. A mí me encantó ese ejemplo que acabas de poner con respecto a como la hija de un presidente. Si nosotros como iglesia entendiéramos que somos los hijos del presidente, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo somos, si entendiéramos que somos hijos de Él, nuestra identidad fuera segura. Y sabemos que no tenemos que hacer nada para ganar fama, porque la fama ya la tenemos, porque somos hijos de Dios. Ahora, algo sí que tenemos que hacer es cuidarnos como hijos de Dios, porque como hijos de Dios debemos de caminar como Él. Debemos de vivir como Él, debemos de hablar como Él. Incluso esa pregunta me llama la atención porque dice doble vida entre lo espiritual y lo digital. ¿Y cómo así una doble vida entre lo espiritual y lo digital? Es decir, que yo como cristiana en la iglesia soy una, quizás yo oro, quizás yo ayuno, quizás yo leo la palabra, pero no he conocido a Dios de tal forma que no tengo una identidad clara. Entonces, en las redes sociales, en lo digital, porque lo que no entendemos es que las redes sociales son un arma de doble filo. Es un arma potente que nosotros tenemos en nuestra mano. E imagínate que una gente que no sepa usar una pistola tenga una mano aquí para allá y para acá, un cristiano que no tenga identidad, manejando las redes sociales o tirando las redes sociales, porque, óyeme, no eres tú que te vas a proyectar, es a Cristo que nosotros vamos a proyectar mediante nuestras acciones. Entonces, Pablo lo dijo claro, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y sí, claro que sí que influye nuestra identidad como cristiano en nuestras redes sociales, porque lo que nosotros somos es lo que vamos a proyectar. Amén. Y aunque muchas veces nosotros comencemos muy bien, hay gente que comienza muy bien, pero el que sabe que comienza a tergiversar ciertas cosas y tú te vas, hay algo raro por ahí, y luego tú te vas dando cuenta que esa persona revela la intención de su corazón, porque no tiene una identidad clara. No tiene una identidad segura en el Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿se está haciendo luz en las redes o se está escondiendo la fe para no ser diferente? Ay, Dios mío, qué pregunta, ¿verdad? Ahí bien clave. Ahí es una pregunta bien clave, porque realmente se está haciendo luz en las redes o se está escondiendo la fe para no ser diferente. Por simplemente yo quiero ser como mi amiga, mejor yo digo que no soy cristiano, pero tenemos algo. En el libro de Mateo, su capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Bien claro, aunque tú lo quieras esconder, es algo que como quiera no van a decir tu nombre, sino van a decir la cristiana o el cristiano, exacto, o la iglesia.
no van a decir tu nombre como persona, sino que van a mencionarlo. Gloria al Señor. Entonces Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y que nunca una luz se puede esconder. No puede encenderse para esconderse, gloria al Señor. En las redes sociales esto implica que no nos podemos avergonzar de nuestra fe. La luz no es imponer, sino reflejar a Cristo con amor verdadero y con coherencia. Ocultar nuestra fe por miedo al rechazo es apagar la luz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque simplemente no encajo o porque simplemente en mi grupo de amigas no le gusta que lo mencione. Entonces, una reflexión sería, ¿estamos mostrando mi fe o estamos mostrando la fe como una valentía o la estoy ocultando? Amén. Y esto mientras usted iba hablando, me acordaba del panorama que vivió Pablo en Atenas. Se refleja, lo puedo comparar, porque estamos hablando de lo digital, de lo que estamos viviendo hoy en día. Y en Atenas se estaba viviendo, con pocas palabras, la idolatría. Pablo llega y encuentra un altar, con un sinnúmero de dioses. Dios del sol, Dios de la luna, Dios de esto, Dios de lo otro. Al Dios no conocido. Vemos que Pablo tiene identidad. Vemos, usted acababa de mencionar que la fe como valentía. Vemos que Pablo tiene identidad. Vemos que Pablo, al tener identidad, decide tomar como esa brecha o ese acceso a ese Dios no conocido, ese al que yo le estoy sirviendo. A ese Dios no conocido fue el que hizo el sol, fue el que hizo la luna, fue el que hizo... En pocas palabras, ¿qué es lo que quiero decir? Que en medio de esta era, que en medio de lo que estamos viviendo, que no es malo compartir contenido, sino que nosotros tengamos o abramos un acceso a atraer a Dios y decir, y mostrar a Dios a las personas. Porque cabe destacar que no todos son cristianos. Cabe destacar que muchas personas necesitan de Dios. Y si Dios nos dio la oportunidad de poder ser, si Dios te dio la oportunidad de poder influir en los demás, de ser influyente en los demás, es para que tú proyectes lo que es Él. No es proyectarte a ti misma. Ese es el meollo. Pablo podía decir cualquier cosa de sí, pero decidió hablar de Dios. Decidió decir, a ese Dios no conocido es al que yo le sirvo. A ese Dios no conocido es al que ustedes tienen que conocer. Ya que no lo conocen, ¿verdad? Deben de conocer. Las redes sociales. Es verdad, no es que esté mal el entretenernos. No, claro que sí. Sino que traigamos, que proyectemos, que presentemos a ese Dios, al Dios que nosotros le servimos, como hijos del Padre, como hijos que somos, presentemos al Padre, hablemos del Padre a los demás, porque si Dios te dio la oportunidad de poder, de captar la atención de algunos o de uno, háblale de Él, háblale de Cristo. Sí, y también tenemos otro ejemplo, que son los 3 jóvenes hebreos, que es Sadrach, Mesach y Abednego. Con su ejemplo. Entonces, y no solamente también él, está Daniel, que era otro joven, está Timoteo. O sea, si vamos de que porque la juventud, no solamente la juventud. O sea, es realmente que tenemos mucho ejemplo en la Biblia, tenemos al mismo José. Y entonces si empezamos a desarrollar eso, o nos vamos por esa misma línea, entendemos, porque Sadrach, Mesach y Abednego estaban en un lugar que lo estaban obligando a ellos a adorar una estatua, lo estaban obligando a que ellos se adaptaran a esas leyes de allí. ¿Y ellos qué dijeron? No nos vamos a doblegar. Y tenían la oportunidad de poder hacerlo. Y Daniel, o sea, lo amenazaban porque simplemente vivía orando. O sea, y aún así él prefirió no callar su boca. Aún así él, ¿qué me importa que vengan contra mí? ¿Qué me importa? O sea, él como quiera. Y lo metieron preso, y lo metieron al pozo de león. Y de todas esas cosas Dios siempre lo libró. Porque como decía mi hermana aquí presente, o sea, realmente a veces nosotros por querer ganar más con el mundo, nosotros perdemos más realmente. Porque el mismo Jesús dijo, aquel que quiera ganar su vida, ganar, así es cierto, debe perder la suya. Yo parafraseando. Entonces,
ahí es que nos damos cuenta realmente que para nosotros poder ganar, muchas veces obligado tenemos que perder. Amén. ¿Y cómo podemos perder? Perder en eso, en querer estar adaptándonos a este mundo y saber. Y también tenemos otro ejemplo que mencionabas acerca ahorita sobre de la identidad. Es del libro de Mateo, su capítulo 7. O sea, que vemos bien claro del hombre que edificó sobre la arena y sobre la roca. Es importante que nosotros como cristianos estemos fundamentados en la palabra. Porque como ella decía, o sea, las redes sociales son un arma de doble filo, es un arma poderosa y como decía, como una persona que no sabe manejar un arma la tenga en su mano y la mueva para aquí y para allá es peligroso. Entonces ahí me llegó la escritura del hombre del que edificó su casa sobre la roca y sobre la arena. Si nosotros verdaderamente no nos fundamentamos en la palabra, en Cristo Jesús, en profundizarnos en Él, en su voluntad, en conocer, en saber discernir su voz con la voz nuestra, con la voz del enemigo, en saber qué me conviene, qué no me conviene, cualquier viento, cualquier cosa que sople en contra nos puede llevar, nos puede desviar de lo que realmente Dios quiere hacer como nosotros. Entonces, muchas personas tienen un gran liderazgo, muchas personas tienen un gran seguimiento con su actitud, con su porte, con su esencia, con su brillo. Gloria al Señor. Y como tú decías, a veces no se aprovecha de manera positiva, no se aprovecha de manera que voy a aprovechar esto y voy a traer a Cristo. Todo cuesta, pero nosotros como ser humano queremos acomodarnos ¿a qué? A la comodidad, a lo más fácil, a lo que es más rápido, a lo que es más accesible. Entonces, por eso es que es muy importante saber y entender que ya no vivimos nosotros, ya yo Amén. no vivo para ser Anneli. Ya yo vivo para reflejar a Cristo y poder traer otra persona a Cristo. Amén. Sí, para ponerlo como de una manera como más sencilla, eso porque creo que hay gente como que no lo ha entendido. Vamos a decir así, vamos a poner un carnet. Ahora mismo yo no soy cristiana, identidad. ¿Quién soy yo? Patricia Suárez. De los Santos soy esto, hago aquello, trabajo allí y hago esto. Mañana acepté al Señor. ¿Cuál es tu identidad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi identidad ahora es en Cristo Jesús. ¿Tú sabes por qué hay problema ahora mismo con la gente, con muchos cristianos y las redes sociales? Es porque no tienen una identidad real. Hay gente que ha entrado en un espíritu de error. Porque no es que muchos no sepan, se autoevalúan o se llaman tal hijos de Dios tan grande y tienen una cierta libertad según ellos para hacer todo lo que ellos quieran porque viven en una falsa identidad. En una falsa identidad que lo hace que cometer errores, que lo está viendo un público, que hay ovejas porque tienen ovejas como decíamos en el otro podcast. Entonces, al no tener una identidad real, lo que están dándole a la gente es lo que ellos son, no quién es Cristo. Son los deseos de ellos, no quién es Cristo realmente. El deseo de la fama. Y tú me dirás, yo le decía, para entrar como un poquito más fuerte, alguien me preguntaba, ¿y cómo se dan esta gente? ¿Qué es lo que pasa? Porque si una gente comenzó bien y después cambió, ¿qué pasó? Mira, hay dos tipos de personas. Hay uno que Dios le dio, que tienen talento, que tienen dones, y ellos comenzaron a operar en esos dones. Hay otros que comenzaron, yo no sé si tú te has topetado con personas así en el evangelio. Ellos comenzaron a buscar a Dios fuertemente, a orar y a hacer cuantas cosas porque ellos querían poder para sanar, porque ellos querían hacer cuantas cosas en la iglesia, porque querían tumbar banco, porque querían hacer muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que Dios conoce la intención del corazón. Dios sabía que al final lo que ellos querían no era que Dios se glorificara, sino tener fama. Entonces Dios nunca le dio eso. Y son esa misma gente que hoy hacen un grupo de libertinaje porque dice, yo me sé la Biblia, yo soy cristiano, porque tienen una identidad falsa. A raíz de cosas que le han pasado en su vida, porque Dios no le ha cumplido como ellos han querido, no se basan en la verdad, sino tienen una identidad falsa y hacen lo que ellos quieren porque tienen una libertad, porque ellos son libres y andan en esa libertad. No, mis hermanos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quien yo tengo que reflejar todo el tiempo es a Cristo Jesús. Es a Cristo Jesús. Si lo que yo hago, si lo que yo publico, si lo que yo vivo en mi diario vivir, en mis redes sociales, no refleja el amor, la bondad de Cristo, si lo que yo estoy haciendo es simplemente por provocar morbo, por hacer o por tener view o fama, lamentablemente tú no tienes una identidad real. Y es que cuando tenemos cierta doble identidad, causa muerte espiritual. Amén.
¿me entiendes? Ya vamos perdiendo lo que es la esencia. Ujú. Y ya al tener una mente cauterizada, ya solamente Dios y el Espíritu Santo que tienen que tratar de manera súper especial ahí. Entonces, no estamos con el fin de denigrar, no, sino de que reflexionemos. Exacto. Aquí, como digo, el modelo no somos nosotros. El modelo es Cristo. Es llevar a Cristo donde quiera, dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Me entiendes? Ok, vamos a subir, ok, vamos a compartir, pero también hablemos de Él. Comuniquémosle de Él, pero de manera auténtica, de manera pura, que las personas, que lo que convenza, o sea, que la palabra haga su trabajo, porque dice la Biblia que ella misma, penetra, discierne y penetra hasta los tuétanos. Entonces, cuando nosotros tenemos tal esencia y proyectamos esa misma esencia, o sea, y hablamos lo que es la verdad, o sea, aunque no haya mucho view, aunque no haya muchos likes, como si se podría decir, se está, en pocas palabras, llevando lo que es la verdad. Se está, en pocas palabras, la otra persona que lo escucha está siendo confrontada. Amén. Y no Amén. solamente confrontada, está siendo edificada. A otros están siendo bendecidos. Entonces, aquí el modelo no somos nosotros. El modelo es Cristo. Ujú. Amén. Amén, así es. Voy a ver como última pregunta, porque está bastante interesante. Dice, ¿se está viviendo en santidad o se está confundiendo libertad con libertinaje en el contenido que se publica en redes sociales? Que era algo de lo que acabamos de hablar. ¿Se está confundiendo libertad con libertinaje en lo que se publica en las redes sociales? Tengo 2 versículos bíblicos y lo voy a leer seguido. Dice así en Primera de Pedro, su capítulo 1, versículo 15 y 16. Muy fuerte. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí. Porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Y dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos llama a ser santo a ser santo en toda nuestra manera de vivir, incluyendo en lo que consumimos y compartamos. Y obviamente nos exhorta a que no nos conformemos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. La libertad en Cristo no es una excusa para vivir una vida sin límites. Porque el que elige libertad, ese será verdaderamente libre. Porque una vez que ya Cristo ya me libertó, ya yo soy, no. Sino una oportunidad para vivir de manera que honre a Dios. Amén. Es una oportunidad de manera que honremos a Dios. Entonces, ¿se está viviendo? Sí, se está viviendo. Estamos confundiendo la libertad que Cristo nos dio, de que ya no somos hijos de las tinieblas, sino que somos hijos de Él, ¿verdad? Para hacer todo lo que se Para hacer pero entonces debemos entender que estamos volviendo a lo mismo, esa misma cautividad. Poco a poco estamos atrayendo esas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos otra vez dándole acceso a que eso penetre en nuestra mente, a que confunda nuestro corazón y hasta muchas veces llegamos a entender de que realmente esto vale o no vale la pena. Y es ahí cuando perdemos la identidad. Es ahí cuando volvemos y caemos que cualquier viento sopló y nos llevó. Y que puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, por eso es importante escudriñar la palabra. Salmo 119 lo dice bien claro, que la palabra es lumbrera a nuestro camino. Es la luz, es la que nos guía, es la que nos purifica, es la que nos cambia, es la que nos transforma. Y un consejo que yo siempre le doy a los jóvenes de mi iglesia es que yo cada vez que me dicen, ¿qué usted cree que usted piensa? Yo le digo, no. La pregunta no es qué yo creo que yo pienso. Pésame, eso es lo que tú me estás diciendo, pésalo con la palabra. Y ahí tú te vas a dar cuenta realmente si está bien o no está bien. Amén. Es lo que cómo tú te comportas. Y como mencionaba anteriormente en el podcast, o sea, es importante que nosotros como cristianos sepamos
quiénes somos y a dónde vamos. Porque sería en vano estar aquí, mis hermanos. Sí. Sería muy en vano estar aquí. Yes. Y que al final allá en el cielo digan, apartado de mí que yo ni te conozco. Ay, Señor, yo eché fuera de ti, demonio. ¿Qué? ¿Y quién tú eres? No te conozco. Ahí sí sería difícil. Entonces, mi amor, yo siempre digo, tranquilo, sigue adelante. Mi amor, porque nada más de pensar, después que todo tanto que yo sufrí tantos años para regresarme, y a veces ni siquiera regresar de manera directa, sino de manera indirecta, pero siendo directo. Ajá. Porque estas acciones nos están dando a demostrar, mi amor, que tú estás más de aquel lado que de este lado. Entonces, debemos de saber nosotros como cristianos que es importante reconocer dónde estamos parados. Reconocer cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. No dejar que ninguna corriente de este mundo sea que nos arrastre. Al contrario, utilizar las corrientes del mundo para confrontar de que tú como joven, como cristiano, sí se puede llevar un evangelio puro, un evangelio radical, un evangelio de sana doctrina. Amén. No siendo religioso, porque no estamos aquí para matar uno con otro, al contrario, estamos para edificar, porque somos llamados a eso. Y dice que cuando vayamos a corregir, que lo hagamos como si fuese para nosotros mismos. Entonces siempre debemos caer en cuenta y tener eso como reflexión diaria. Verdaderamente lo que hago lo estoy haciendo como para el Señor. Yo recuerdo en un tiempo que yo te lo decía mucho a ti, que decía, ay, que me da pereza, hasta que llegó ese versículo bíblico que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuese para el Señor. Y me llegó de una vez la historia de Marta y María. Las dos estaban haciéndolo bien, pero vio una más afanada que la otra. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Entonces, ahí es cuando yo como que me detuve. Espérate, todo lo que hago, aunque tú no me lo vayas a pagar, a mí no me importa que tú me lo pagues, a mí no me importa que tú me lo agradezcas. Lo importante es que yo lo estoy haciendo como si fuese para el Señor. No importa que no tenga view, no importa que no tenga like, pero lo que estoy haciendo es que lo hagamos para el Señor. Esto es Cristo y punto, mi amor. Amén. Sí. Y ya como consejo final, amén, realmente es, usted mencionaba ahorita de esa era digital, que es lo que estamos proyectando. Yo digo que lo digital, que el contenido que tenemos la oportunidad de hacer es como un acceso, una brecha para que podamos traer a Cristo, llevar a Cristo a esas personas, a aquellas personas, porque hay personas que no van a la iglesia, hay personas que no les gustan escuchar a otras personas, pero que le aparezcan 1, 2 o 3, subo video, rechazo esto, pero aparece otro contenido cristiano, y ¿qué? ¿Me entiende? O sea, que saturan, así como los de Temu en YouTube. Ay, Padre amado, ¿usted se imagina si hubieran contenidos cristianos así? ¿Usted se imagina si esos contenidos estuvieran saturados de la unción? ¿Cuántas almas? ¿Cuántas almas traerían al Señor? Por eso que habla la Biblia de que donde dice, y los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué será? Porque es que ven, analizan el campo, ven el meollo y actúan rápido. Esto y lo otro. Tú publica esto, tú lo otro. Si nosotros fuéramos tan sagaces, ¿cómo estaría el cuerpo de Cristo hoy? Como es Satanás. ¿Me entiendes? Si nosotros, hiciéramos cosas que realmente agradan al Señor, el mensaje real, mensaje real, ¿cómo estaría el cuerpo hoy? Sí. O sea, ¿cómo sería la iglesia de hoy? Sí. Y algo también que mencionábamos ahora también en el capítulo anterior del podcast, que era de las intenciones del corazón. Es lo que nos marca como diferencia. Y eso yo lo hablaba mucho con una compañera de trabajo, porque yo le decía a ella, ¿qué nos hace a nosotros ser diferentes de este mundo? No es una falda, no es una corbata. A ti lo que te marca ser diferente en este mundo es lo que tú proyectas, son tus actitudes, es lo que tú reflejas desde tu corazón. Entonces, no es vivir realmente en la vida, no se trata de ser perfecto, sino de ser intencionales
no es lo que haces, cómo tú lo estás haciendo, porque no está mal, mis queridos hermanos que nos oyen, no está mal que tú subas contenido, no está mal que tú lo hagas de manera divertida, no está mal que es la idea que tú quieras alcanzar en que personas que te vean, yo admiro a las personas de esa forma, pero si no es la intención, siempre pregúntate, ¿realmente esto está proyectando quién soy en Cristo? Porque te está proyectando quién tú eres, pero siendo tú en tu nombre. Entonces, si verdaderamente eso se está proyectando quién tú eres en Cristo, que cada publicación sea una oportunidad para reflejar a Cristo, no para simplemente encajar en este mundo. Amén. Ese sería mi consejo. Realmente siempre detenta en todo lo que haga, y quizás es fácil mencionarlo, pero créanme que esas cosas, al menos a mí en particular, yo lo puedo decir por testimonio que me han ayudado. Y en otro episodio lo mencioné. Al yo ser maestra y llegar delante de los niños, que esos mismos niños me corrijan. Profe, pero fulana es cristiana y ella no hace tal cosa. Y esas son cosas que me ayudan a mí a enderezarme. Espérate, hay gente que me están viendo aunque yo piense que no. Sí. Aunque yo piense que no. Entonces, desde ahí partí con el lema, no se trata de mí, sino de los demás. Sino de los demás. Amén. Glorioso es el Señor. Cada uno de sus consejos es eficaz, y yo le voy a dejar con esta última palabra. Algo tiene que morir en nosotros. Yo sé que ya muchos han dejado atrás la fornicación, el adulterio y cuantas cosas, pero todavía el deseo, la vanagloria y todas esas cosas, esas intenciones del corazón también tienen que morir para que Cristo viva en nosotros. Uh-huh. Cristo, cuando murió por nosotros, Él no evitó el dolor, no, para nada. E incluso Marcos capítulo 14 nos refleja que a Él le quisieron dar vino, comida para evitar el dolor, pero Él lo rechazó, sino que Él aceptó el morir con nosotros, con las cosas que llevaba, con las consecuencias que llevaba, que era sufrir. Es decir, que este evangelio no es tan fácil. Hay cosas que nosotros no vamos a tener que sufrir, hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que morir a ella para que Cristo pueda vivir en nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y le damos muchísimas gracias por ustedes acompañarnos en este hermoso podcast. Bye bye.